bien, 7:49. Tengo el gusto de saludar al secretario general de ATE de la provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi. Oscar, muchas gracias por atenderme. Jorge Chamorro saluda. ¿Cómo estás, Oscar? No, por favor, muchas gracias a ustedes por llamarnos. Bien, pero triste. Sí, claro. Ayer en la radio de La Matanza, donde hemos hablado también otras veces, en la Universidad de La Matanza, hablábamos y veíamos que se quebraban ustedes directamente, porque al estar ahí en el lugar, esta vicedirectora y el auxiliar eran muy queridos, ¿no? Muy queridos en el colegio, ¿no? Y vos fijate, sí, eran muy queridos porque además, a diferencia del operativo mediático que quiere instalar María Eugenia Vidal, los docentes y los auxiliares no tenemos de rehenes a los chicos, sino que hacemos mucho más de lo que tenemos que hacer por ley para poder sostener y paliar las violencias que vienen los pibes, sobre todo en los enclaves del Gran Buenos Aires, como es la escuela 49. Y entonces tanto la directora Sandra Calamano como Rubén Rodríguez, el auxiliar de educación, estaban haciendo mucho más de lo que el convenio dice, para poder darle una caricia a pibes que están muy castigados por la pobreza creciente, ¿no? Entonces, lejos de tenerlos de rehenes cuando peleamos por mejorar la política educativa. Muy queridos eran, muy queridos en la barriada, y además, como vos bien decís, era un dolor con bronca, porque yo le agrego bronca porque en general, cuando uno ya es grande, se está haciendo viejo, que uno se vaya de esta vida duele, pero es lo natural. Cuando hay accidentes imprevistos, duele, uno tiene que entenderlos porque todavía tenía un tramo de vida, pero bueno, más o menos se va acomodando porque hay cosas que a veces no tienen que ver con lo que uno decide. Hay accidentes, pero cuando hay muertes por causas evitables, y el origen de la muerte es el desprecio que tiene un gobierno sobre los trabajadores y trabajadoras de educación y sobre millones de alumnos que van a la escuela pública, te duele, te pone triste y te da mucha bronca. Porque lo que pasó en Moreno era evitable, absolutamente evitable. 6 informes habían planteado las autoridades y los gremios del sector de que había situaciones anómalas en materia de infraestructura. Una movilización antes de ayer en el Consejo Escolar, que está intervenido por la gobernadora, o sea, no le pueden echar la culpa a la pesada herencia, porque lo intervinieron, el Consejo Escolar eran ellos directamente que lo manejaban, más allá de porque haya sido o no, lo cierto era que tenían teléfono directo a Sanchezini, más allá, lo cierto es que no hubo ninguna decisión de resolver ese problema. Hay tantos problemas que hay en Moreno, que es uno de los lugares donde hay que sin ninguna duda plantear la emergencia en infraestructura en las escuelas. Entonces, era absolutamente evitable y solo decisiones políticas que tienen un fuerte desprecio hacia los sectores populares pueden generar las condiciones para que esto suceda. Además, yo la verdad tengo mucha bronca hoy. Y me gustaría decir otras cosas que por ahí se dicen en el barrio, pero uno tiene la responsabilidad de explicar y de probar que hay responsabilidades claras, entonces vamos a hacer eso. El 23 de diciembre del 2015, repito, 23 de diciembre del 2015, nosotros nos reunimos con la gobernadora Vidal por espacio de 2 horas y media. Era cuando recién asumía. Nos reunimos los gremios estatales de la CTA autónoma, es decir, ATE, judiciales, SICOP, que es uno de los gremios profesionales de la salud, y los agentes legislativos. En esa reunión, entre otras cosas, además de plantear la cuestión salarial y demás, planteamos la grave situación que estaba atravesando la infraestructura en escuelas, en hospitales y en organismos de niñez, recuerdo, que se lo planteamos con mucha claridad y que era necesario intervenir y poner recursos porque había en riesgo no solo los trabajadores y trabajadoras, sino riesgo de salud y vida de los pibes, digamos, en el caso de esta escuela. Y planteamos que era indispensable poner en funcionamiento la Comisacep. ¿Qué es la Comisacep? La Comisacep es una comisión que por ley debe funcionar, que aborda los problemas de salud laboral y de seguridad laboral en el territorio bonaerense en lo que hace al Estado provincial, que tiene funcionamiento general en el gobierno, después específico por ministerio y después en el distrito. La dirección de escuela, pese a que se lo planteamos por nota, se lo planteamos en reunión
lo denunciamos en paro y en movilizaciones. Desde que asumió Finocchiaro y Sanchezini, convocaron 2 veces a esa comisión, 2 veces a esa comisión, y fue en el 2016. Pues, repito, en el 2016, y fueron protocolares. Durante la gestión de Sanchezini, pese a que casi desesperadamente le planteábamos la necesidad de empezar a ver cómo se resolvía eso, no hubo una sola convocatoria a la reunión de la comisación. Entonces, estamos en presencia de un gobierno y de una gestión que no le interesa invertir para mejorar las cuestiones edilicias que tienen tanto escuelas como hospitales, porque hoy pasó en una escuela, pero la situación que atraviesan los hospitales en el Gran Buenos Aires no es de una inversión donde se ponen último modelo, también está siendo desfinanciada en materia de infraestructura. No, importante lo que aclarás, Oscar, porque la publicidad y todo lo que se expresa es que después de la pésima gestión, así se dice, de Scioli y del abandono que había en todo, vinimos a poner en obra todo. O sea, vos de alguna manera desmentís que esto se haya concluido. Pero por supuesto, hay una inversión decidida y clara a las necesidades de la población y de la seguridad y higiene laboral. Lo que pasó en Moreno, no lo desmiento, yo lo desmiente la tragedia de Moreno, donde se hicieron informes, los docentes hicieron un carpetazo hace poco tiempo atrás, donde le mandaron informes pormenorizados de la situación de infraestructura que hay en las escuelas. Nosotros hemos mandado informes que van desde lo gremial hasta lo técnico de la situación de las escuelas. No ha habido una sola respuesta. Nosotros nos reunimos una sola vez con Sanchezini. Al principio, se fue a la mitad de la reunión, porque lo había llamado la gobernadora, se comprometió a hacer una nueva reunión y no la hizo nunca. Quiere decir que hay una relación de desprecio, de subestimación, que además lo muestra la gobernadora cuando intenta plantear que nosotros utilizamos como rehenes, los auxiliares y los docentes, a los pibes en las escuelas. Quedó demostrado trágicamente que quienes estaban a las 7:30 en la escuela estaban haciendo mucho más de lo que el convenio les manda, tanto la directora como el auxiliar de educación. ¿Sabe por qué? Porque si hoy se sostienen las escuelas públicas es gracias a que le ponen el pecho docentes, auxiliares y administrativos. Mis compañeros auxiliares me cuentan que más de uno se llevan la lavandina a la escuela para que tengan un baño limpio los pibes. No. Me cuentan que los docentes van y llevan hasta a veces comida por la falta de comida que hay para darle de comer a los pibes en enclaves del Gran Buenos Aires, donde les significa la única comida del día. Entonces, por eso te digo que uno trata de controlarse, que podría decir otras cosas que tienen más que ver con la puteada del barrio, pero uno tiene esta responsabilidad. El gobierno sabía perfectamente los problemas de infraestructura, sabía lo que pasaba en Moreno en la escuela 49 porque hubo 6 informes, no dependía de la negociación con otro sector político porque había intervenido el Consejo Escolar, tenía teléfono directo con Sanchezini. Solo el desprecio, la relativización de los problemas de las escuelas explican lo que pasó en el día de ayer. Y ahora tenemos que aguantar la infamia de algún operativo de los medios del poder que trata de probar de que por ahí había alguna hornalla abierta, por ahí alguna cuestión para tratar de sacarlo de la responsabilidad directa que tiene la gobernadora, porque estaba enterada, el director de escuelas, Sanchezini, y el ministro de Trabajo. Y me quiero detener acá en el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, que su único rol es el de hacer operaciones políticas en función del gobierno para apretar, perseguir y desprestigiar a los trabajadores y trabajadoras. Porque lo que pasó el domingo anterior, cuando estuvo en combinación con el Neustat del siglo XXI, que es la nata, que quiere generar las condiciones públicas para que haga todo tipo de negocio el gobierno, que fue contra los trabajadores del astillero, también lo que ha hecho en las escuelas, en lugar de ir a hacer inspecciones y poder detectar los problemas de infraestructura, manda a los inspectores para que hagan relevamiento, para ver quién para y quién deja de parar. Los que paran para que se mejoren las condiciones de infraestructura, a esos persigue, para descontarle los magros salarios que tenemos. Una vergüenza. El ministro de Trabajo también es responsable porque tendría que haber hecho todas las inspecciones que había y por haber para poder detectar científicamente, técnicamente y resolver al efecto, pero no, se dedicó a perseguir a quienes denunciaban esa situación, porque cuando hablamos de salario, cuando hablamos de paritaria, cuando hablamos de paro, no planteamos solamente el aumento salarial, claro que lo planteamos, no planteamos solamente
las mejoras en la carrera administrativa o en la carrera docente, planteamos la necesidad de invertir en infraestructura, planteamos la necesidad de que mejore la calidad de los alimentos y la cantidad de alimentos para los pibes, planteamos todas esas cosas, y sin embargo el ministro, en lugar de iniciar un expediente para iniciar una investigación y mejorar las condiciones edilicias, inicia un expediente para ver a quién le descuenta, a quién reprime por plantear la necesidad de mejorar las cosas, ¿no? Sí, hay responsables. La verdad que uno ve un hilo conductor. Ayer tuvimos que también pasar el momento difícil de que Carlos Alfonso, el presidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, se quebrara acá en estos micrófonos porque no puede creer que no le dan presupuesto. Le dijeron, Patricia Bullrich dice que le dijo, es un gasto, nosotros no estamos para estos gastos, la funcionalidad de los bomberos voluntarios es un gasto. Dice, vamos a tener que paralizar la actividad, no podemos seguir, no podemos sacar las autobombas, no tenemos para combustible, no tenemos... Todo es un gasto. Si ellos, el Gran Buenos Aires, la barrera del Gran Buenos Aires son un gasto, porque ellos piensan en un país para 5 millones de personas. Entonces está sobrando gente. Esta es la verdad, que los tipos están gobernando para 5 millones de personas. Y por eso, todo lo que esté fuera del circuito del privilegio, solamente invierten cuando hay presión popular, si no, no invierten. Entonces, esto es así. Y los bomberos voluntarios, ¿de qué le importa a los bomberos voluntarios? Si tienen que ver con ir a apagar incendio en cualquier lugar, con la nobleza de su tarea, no está dentro del esquema negocios. Y como no está dentro del esquema negocios, la única forma que podemos sacarle algo es si somos capaces de hacer acciones comunitarias. Mirá, ayer me preguntaban cómo se hace para hacerle cambiar el rumbo a un gobierno que parece transitar de manera implacable el camino de favorecer a los sectores del privilegio. Y yo mostraba 2 ejemplos que para mí son claros. 3 ejemplos. Uno es el del 2x1 a los genocidas. La respuesta masiva que hubo del pueblo argentino hizo que no pudieran aplicar ese 2x1 a los genocidas. La otra es la reforma laboral. Macri hubiera soñado brindar el 31 de diciembre del 2017 con la reforma laboral convertida en ley. No pudieron. Y la otra más cercana en mi provincia, en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con la armonización de la caja jubilatoria. Ellos querían armonizar la caja para hacer todo tipo de negocio y destruir una caja que es ejemplo en Latinoamérica. La movilización y la unidad hizo posible que, a pesar de que intentaron 2 veces, no pudieran armonizar. Entonces me parece que, lo decía yo en Zárate, yo estaba en Zárate cuando me enteré de esto. Estábamos a la vera de la Ruta 9 denunciando los 250 despidos que hubo en Atucha, y denunciando que detrás de esos despidos lo que estaba era la claudicación en la soberanía energética, porque se desestimaba el proyecto de construcción de Atucha 3, que era la 4ª central nuclear. Y nos decía que el único camino de revertir esto es la unidad de los trabajadores, es cierto. Por eso celebrábamos que ahí estaba la UOCRA, estaba ATE, estaba el SUTEBA, estaban Luz y Fuerza, los 2 gremios de Luz y Fuerza del sector, pero que necesitábamos avanzar en medidas comunitarias, que es necesario que la sociedad se haga cargo de esa demanda, porque que renunciar a la soberanía energética es los tarifazos infinitos. Es decir, o controlan la energía el Estado en función del pueblo, o lo controlan las multinacionales en función de la ganancia y descarga los precios en la sociedad, que es lo que está pasando hoy. Entonces me parece que tenemos que salir a buscar a la sociedad, mirándola de frente y planteando con mucha claridad que es una batalla desigual, ¿no? Porque Vidal, Macri se plantan en su propia cadena nacional y además tienen un blindaje y una operación mediática sumamente estudiada. Pero lo que hay que hacer es, con claridad, salir a ligar estas luchas con la vida cotidiana de nuestro pueblo. Y en el caso de las escuelas está muy claro. Nosotros entendemos que al consejo escolar hoy, a la media mañana, tiene que ir la comunidad. Tenemos que los trabajadores, claro que sí, cómo no, si tenemos 2 víctimas fatales y además somos los que tenemos capacidad y sistematizar la denuncia en términos provinciales. Pero también los padres, los pibes, a salir a plantear cosas muy concretas, pero muy concretas, para que no nos metan en el verso de la oposición, sino abordar la emergencia en infraestructura. Y en ese abordaje hay que plantear 3 o 4 temas fundamentales que acordábamos con los gremios docentes. A ver. Primero, la cuestión de las instalaciones eléctricas. Estamos en riesgo de vida por los problemas que hay en las instalaciones eléctricas, que pueden
se electrocuta una pared y se muere un pibe, un trabajador. Entonces hay que abordar las instalaciones de gas, concretamente, por las razones que ya no tengo ni que explicar, lamentablemente, de las escuelas. En los techos, que se cae un cacho de techo y te mata un pibe. Claro. Y también las cuestiones que tienen que ver con los pozos, pozos ciegos o cosas por el estilo, donde también puede haber hechos fatales. O sea que no estamos hablando en latín de cuestiones bizantinas. Empezar por ese lado, ver las instalaciones eléctricas, ver las instalaciones de gas, ver la cuestión de los techos y ver la cuestión de los pozos, que también hay serio riesgo. Empezar por ahí nos parece que es una señal concreta. No vamos a hacer el paro hoy para solamente por la tristeza que la tenemos o por el dolor. No vamos a hacer el duelo hoy por la tristeza y por el dolor solamente, sino fundamentalmente vamos a transformar esta muerte sin razón de compañeros entrañables, la vamos a transformar en bandera para que se cambien las cosas de fondo. Claro, y sin partidismo ni ideología, cosas concretas que no se pueden contestar con decir, como dijiste vos, no, estos son los casos, estos son lo aquello, lo otro. Está. Y con el derecho que tiene nuestro pueblo a pensar y a construir en política, porque además yo reivindico a los militantes políticos, piensen como piensen, porque sueñan que juntándose pueden cambiar un país que es muy desigual y muy injusto. Pero no hablemos de eso ahora, hablemos de cosas concretas. 4 puntos: abordar la instalación eléctrica, las instalaciones de gas, abordar los pisos y abordar el tema de los techos. Y a partir de ahí, después, que la gente vote quien quiera, pero que el gobierno se haga cargo de lo que tiene que hacer. La última, Oscar, ¿tenés idea cómo va a ser la adhesión, cómo está el clima para la adhesión a los paros docentes en capital y en provincia de hoy y los estatales? Y mirá, el gobierno provincial declaró asueto y día de duelo y reflexión, con lo cual quiere disimular, que asueto en la región de ahí del oeste, quiere disimular lo que va a ser un paro muy contundente contra la política de gobierno, porque el dolor que hoy tenemos no va direccionado a que, pero la verdad se murieron, qué pena, a veces Dios es injusto, no, va direccionado a la falta de políticas que generaron estas muertes innecesarias. Oscar, gracias por habernos atendido, un abrazo, gracias. No, por favor, un abrazo grande. El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, el gobierno provincial declaró asueto y duelo en todo el oeste, pero bueno, ustedes recuerden, por el dolor de lo que pasó en la tragedia de la Escuela 49 de Moreno, hay paro docente en provincia, adhiere la ciudad de Buenos Aires y estatales bonaerenses.